Bueno, comenzamos, ya está la mayoría. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien, profe, ¿y usted? ¿Todo bien? Ahí se siguen conectando compañeros. Bueno, ahí ya tengo listo. Hoy vamos a comenzar a ver, ¿cuántos alumnos son? Vamos a comenzar a ver un poco de la clasificación de la parte de los requerimientos. Vamos a ver la diferencia entre requerimientos funcionales y no funcionales. Ustedes ya vieron bastante en las otras materias, pero ahora, bueno, va a ser una definición más profunda y también vamos a trabajar en grupos para ir definiendo y ir entendiendo un poco las diferencias de los requerimientos. Ahora voy a compartir pantalla. La clase de hoy es muy teórica. Va a haber muchas definiciones. Cualquier duda que ustedes tengan con las definiciones me avisan. Voy a tratar de dar ejemplo en todas las definiciones, así les va quedando claro. Bueno, esta es la primera definición, que es la de los requerimientos. Bien, requerimiento es una sentencia que identifica un producto o un proceso operacional, funcional o característica o de diseño o restricción, lo cual no es ambigua, puede ser probado, medible y necesaria para la aceptación de un producto o un proceso. A ver, voy a... Bien. Esta definición es sacada de la IEEE, que es la que nos va dando las definiciones de todos los estándares. Y cuando se acepta un producto o un proceso, esto primero hay que tener una parte que lo acepta. Esa parte son los consumidores o bien los lineamientos de aseguramiento de la calidad interna. O sea, toda la documentación que nosotros tenemos que respetar y tenemos que nos va a acompañar durante el proceso de ingeniería. Acá dice que es una sentencia, una oración. Quiere decir que los requerimientos no deben estar en forma de párrafos enormes, ni de páginas, ni capítulos, sino que debería ser una oración que es cegada hacia expresiones textuales realizadas en lenguaje natural. El lenguaje natural es el lenguaje cotidiano de nosotros, con los cuales nosotros conversamos. Pero también existen otras formas de representar los requerimientos, que son a través de tablas, notaciones en diagrama, notaciones formales, notaciones específicas del dominio, por ejemplo, ecuaciones, formularios, expresiones, que ya voy a explicar algunas expresiones en esta clase. Cuando hablamos de un producto o proceso dentro de esta definición, las soluciones completas contienen diversas combinaciones de productos, o sea, artefactos o cosas que son construidas en respuesta a los requerimientos, y procesos, que son procedimientos para usar las cosas que se construyen. Siempre que se piensa en los requerimientos de software, estamos hablando de un resultado que va a haber ya sea una versión, un enlatado, o una función, un proceso, un procedimiento, un método, una operatoria como resultante. Las características de diseño son cuestiones de calidad como la performance, la usabilidad, la seguridad y la mantenibilidad que tenga el producto, el software. Además, puede existir requerimientos que estipulan cómo el producto debería ser desarrollado, usualmente con propósitos de control de calidad. Por ejemplo, en una de las clases pasadas, uno de sus compañeros hablaban sobre los SMAIL code, que eran como antipatrones, anti-estándar, cuando tenemos un código en los cuales se presentan muchas veces
el mismo método y se vaya definiendo, en los cuales traen problemas. Bueno, estas características de diseño, el software, los documentos que nosotros tengamos, tienen que ser posibles de poder utilizarse, brindar una cierta seguridad y además que se puedan mantener, que se puedan generar nuevas versiones. También en esta definición habla de las restricciones, que es un tipo de requerimiento más que todo organizacional o tecnológico que restringe la manera en que el sistema debe ser desarrollado. Las restricciones son las que nos van a ir limitando nuestro accionar, o sea, si tenemos un proceso, un producto, las restricciones nos va a ir encauzando hacia una manera de hacer los procedimientos y las cosas. También en la definición dice que no es ambigua, la expresión de un requerimiento debe ser clara, fácil de comprender por todas las partes involucradas. Esto de ambigüedad de la definición también lo que nos quiere decir es que tanto la persona que lo escribe como la persona que lee los requerimientos debe poder llegar, debe tener un mensaje claro y debe poder llegar al mismo significado, tanto la persona que le escribió como la persona que lo leyó, tiene que llegar al mismo significado. Por eso se dice no es ambigua. Después puede ser probado o medido. Los requerimientos se usan para probar que el diseño o la solución es aceptada. Para eso, tengo que tener alguna forma de validar y de verificar que el requerimiento ha sido cumplido con el software que se desarrolló. Para que esto sea posible, el requerimiento debería ser cuantificado de manera de permitir medir la solución en base a la cuantificación. Por ejemplo, un requerimiento medible es: el sistema permitirá recibir 100 solicitudes por segundo y procesarlas en 0,5 nanosegundos. Eso, por ejemplo, con un sistema de monitoreo puedo sacar exactamente cuánto se obtuvo y en qué tiempo se procesó. También la aceptación del producto o proceso son útiles para definir lo que debería ser diseñado y desarrollado, y además definir cómo la solución debería ser probada y aceptada. Cuando nosotros hablamos de aceptación, hablamos de las pruebas que realizan los usuarios, de las pruebas de aceptación antes de ir a producción, antes de ser implementado el nuevo software. Por lo tanto, tiene influencia tanto en las primeras etapas del proceso, esta aceptación del producto, como las últimas durante la etapa de las pruebas. De parte de los consumidores o lineamiento de aseguramiento de la calidad, que sería la última aclaración que hace el estándar, dice: los requerimientos provienen de diferentes fuentes, cuerpos de normativas o reglamentos, usuarios y procedimientos de calidad, y estos son los lineamientos y estos son las cuestiones que debe cumplir los requerimientos. También se habla de características de los requisitos. Dice que un requisito debe ser necesario, independiente de su implementación, no ambiguo, consistente, completo, singular, quiere decir que sea único. Cuando lo pongamos en la especificación de requerimiento, tenemos que chequear esto, que sea un requerimiento necesario, que no haya requerimientos repetitivos, o sea, dos requerimientos que hablen sobre el mismo módulo, sobre el mismo código, sobre la misma función, pero lo hemos puesto dos veces. No, tiene que ser singular o único. Un requerimiento, una funcionalidad o una característica que se pida del software, y no repetirlo con otras palabras en los requerimientos sucesivos. Tiene que ser factible, tiene que ser logrado, trazable, verificable, válido. Y cuando hablamos de esto, de estas características que parecen demasiado abstractas, las vamos a definir ahora a continuación y vamos a ir tratando de pensar. Ustedes piensan en un ejemplo de algún requerimiento de funcional básico, como una alta, baja y modificación, en los ejemplos que vamos a ver. Por ejemplo, un requerimiento necesario como la alta del usuario. Es necesario. Sin usuarios no tenemos quien opere el sistema.
Cuando vayamos conversando sobre esto, ustedes vayan imaginándose ese ejemplo. Es necesario, el requerimiento define una capacidad esencial, característica, restricción y o factor de calidad. Si es quitado o es eliminado, existirá una deficiencia que no puede ser cumplida o reemplazada por otras capacidades del producto o del proceso. En el caso del alta del usuario, si no tenemos ese requerimiento, no puede haber otra forma de empezar a operar el sistema, no puede ser reemplazada, no puede ser cumplida. El requerimiento es actualmente aplicable y no se ha vuelto obsoleto en el paso del tiempo. Este requerimiento de alta de usuario siempre va a ser aplicable y no es obsoleto. Los requerimientos que tienen una fecha de expiración planificada o un tiempo de aplicabilidad dado deberían ser claramente identificados. Por ejemplo, en las altas de usuario podríamos decir el cambio de contraseña, o si la persona utiliza una contraseña la primera vez que accede al sistema y después la tiene que cambiar. Ese requerimiento va a tener una fecha de expiración. Se va a cumplir una sola vez y no se va a volver a cumplir más. En este caso debería ser indicado. Debería ser posible trazar un requerimiento con un objetivo del negocio que indique por qué es necesario. En este caso, el hecho de tener altas de usuario nos va a permitir cumplir con el requerimiento del negocio que dice que existirán diferentes tipos de usuarios, usuarios gerenciales, usuarios operativos, por ejemplo. También tienen que ser independientes de la implementación. No importa qué software se utilice después para hacer la compilación, no importa qué librería se utilice, lo importante es que este requerimiento sea lo suficientemente genérico como para poder programarlo o aplicarlo a cualquier tecnología. Si bien un requerimiento debe indicar lo que es suficiente y necesario en un sistema, debería evitar emitir restricciones innecesarias sobre el diseño arquitectónico. Por ejemplo, evitar decir el sistema deberá utilizar el método input.tanto, por ejemplo, muy típico de algún programa o de alguna plataforma de programación. Eso hay que evitarlo, hay que hacerlo lo más genérico. El requerimiento enuncia lo que es requerido, pero no cómo esto debe ser logrado. La inclusión de soluciones en los requerimientos puede poner en riesgo a considerar las potenciales soluciones de diseño, que podrían ser pasadas por alta o eliminadas. Si nosotros incluimos en las soluciones cuestiones demasiado específicas, es probable que haya decisiones que se están pasando por alto. También debe ser no ambiguo, el requerimiento se expresa en forma simple y fácil de entender, se expresa de manera tal que existe solo una manera de interpretarlo, un alta de un usuario, no hay manera de equivocarse que es un alta de un usuario. Si tengo de requerimiento el alta del usuario, nos vamos a imaginar y va a ir específicamente a un login, pero no lo estamos indicando, el sistema deberá hacer un login. Estamos directamente poniendo la especificación, el requerimiento. Tiene que ser consistente, el requerimiento está libre de conflictos con otros requerimientos. Quiere decir que si en una parte de los requerimientos pongo que todos los usuarios deberán permanecer en el sistema y después en otros requerimientos pongo no, los usuarios que tengan más de 10 años deberán ser eliminados. Entonces hay que tratar de que no haya conflictos o no haya contradicciones con otros requerimientos. Si estamos diciendo también, vamos a realizar el alta, el sistema me permitirá realizar el alta de un usuario, sería para todos los usuarios que utilicen el sistema, un requerimiento que puede entrar en conflicto puede ser el sistema se comunicará al mail para poder ingresar, por ejemplo. Si estamos poniendo palabras que son demasiado específicas dentro del requerimiento, como solamente se podrán loguear los usuarios
que han sido dadas de alta por el usuario administrador y de repente otro requerimiento que nos manda el mail para poder loguearnos, hay que ver esa parte de conflictos y decidir por alguno, o bien generar dependencias de requerimientos. También tienen que ser completos. El requerimiento expresado no requiere de mayores ampliaciones debido a que ya es autocontenido, ya puede ser medible, puede ser, se describe lo suficiente, se describen las capacidades, las características para cumplir con las necesidades de los stakeholders. Stakeholders vimos el lunes pasado. Tiene que, como decía, singular y único. La sentencia del requerimiento incluye solamente un requerimiento. No es un párrafo en el cual estoy detallando toda la ventana y toda la aplicación, sino que tiene que ser único y no deben usarse conjunciones para vincular más de un requerimiento. Por ejemplo, un requerimiento de alta, no le voy a incluir requerimientos de cambio de fotos o cambios de contraseña. No, eso es otro requerimiento totalmente diferente. También tienen que ser factibles, el requerimiento es técnicamente alcanzable, no requiere de avances de tecnología importante y se ajusta a las restricciones del sistema. En un requerimiento ahora no podría, o sea, si quiero que sea factible y estoy haciendo una app del celular, podría decir, bueno, se enviará notificaciones cada vez que la persona esté conectada a una red de datos, a una red de internet. Pero no se podrá enviar información cuando se comunique con los satélites de ARSAT, por ejemplo. Son requerimientos posibles, pero técnicamente alcanzables, pero demasiado avanzados tal vez para la aplicación y para el producto que estamos por diseñar. O sea, son restricciones del sistema en cuanto a costos, planificación, cuestiones técnicas, cuestiones legales, regulatorias, y obviamente tienen un riesgo aceptado. Siempre cuando hablemos de cuestiones de monetaria, de recursos, viabilidad, siempre va a haber un riesgo aceptable. O siempre va a haber un riesgo asociado también. Los requerimientos tienen que ser trazables. El requerimiento debe poder ser trazado en sentido hacia arriba o hacia atrás, es decir, hacia los documentos donde se encuentran enunciadas las necesidades de los stakeholders, de las partes interesadas, hacia alguna capa de la especificación de requerimiento, hacia algún nivel, hacia algún proceso, hacia alguna fuente. También el requerimiento debe poder ser trazado en sentido hacia abajo o hacia adelante, hacia alguna capa de especificación de requerimiento de menor nivel u otros artefactos generados en la definición del sistema. Acá he dejado acá como incompleto. Fuente, esto es de conocimiento e información. Les voy completando también para que ustedes lo tengan bien. Bien. Y por el otro lado, se debe identificar todas las relaciones padre-hijo. Si tenemos un requerimiento que es genérico, tenemos que también pensar en los requerimientos que se derivan del requerimiento genérico. Y esto va a permitir trazar desde un origen, desde lo genérico a lo específico, hasta su implementación. También el requerimiento debe ser verificable. El requerimiento tiene los medios para probar que el sistema satisface el requerimiento especificado. Si estamos hablando del alta, lo podemos verificar. Si estamos hablando de un requerimiento funcional de un proceso que transforma entradas, datos, transforma los datos en salidas, en pantallas, en impresiones, lo podemos poder verificar. Puede recolectarse evidencias que prueban que el sistema puede satisfacer los requerimientos especificados. Si es un sistema que solamente entran datos y no me aparece ningún mensaje o no puedo ver cómo impacta
esa información en las bases de datos o en el sistema, debería tener alguna forma de verificarlo. La verificabilidad se ve mejorando cuando los requerimientos son medibles, cuando se puede hacer el checklist e indicar si se cumple o no se cumple. También el requerimiento debe ser válido. Un requerimiento es válido si y solo si el requerimiento es algo que el sistema debe cumplir. Es una necesidad, es un pedido al sistema. La determinación de validez es normalmente llevada a cabo mediante revisiones con los usuarios. Ellos son los que nos van a decir se cumple o no se cumple, o era o no era lo que esperaba. Ellos son los responsables directos del éxito o de la falla del producto. También hay otro tipo de clasificación de los requerimientos. Podemos clasificar los requerimientos de acuerdo a su contenido, el nivel de abstracción, el origen, y también hay autores que decidieron hacer una clasificación. Esta clasificación se basa sobre todo con la clasificación de funcionales y no funcionales o de calidad, y la clasificación cuando hablamos del nivel de abstracción y demás, se trata sobre la clasificación a nivel sistema, de software, de usuario, y también a nivel de las decisiones que se toman. Si nos centramos en la pirámide organizacional, vamos a tener requerimientos que son propios del negocio, que son organizacionales, que son estratégicos, que son tácticos y que son operacionales, que tienen que ver más con las funciones. En cuanto al contenido, hay tres tipos de clasificación que son genéricas. Tenemos los requerimientos funcionales, que describen las entradas, las salidas, y las funciones de transformación del sistema. Son declaraciones de los servicios y las funciones que provee el sistema. Entonces, lo vemos al software como un sistema donde tenemos entradas, salidas, tenemos procesamiento en su caja y podemos tener cierta retroalimentación. Este de funcional lo ve al software como un sistema, como nosotros también en ingeniería de sistemas estamos acostumbrados a ver los procesos. Tenemos los no funcionales, que son conforman restricciones de los servicios o funciones ofrecidas por el sistema. Incluye restricciones de cómo deben construirse y cómo debe funcionar el sistema. Son como el tiempo, el tipo de desarrollo, qué estándar se cumple, de qué manera se va a hacer las cosas. También puede haber requerimientos de los reportes, de los colores, de la manera en que se va a representar la información. Y tenemos también requerimientos inversos que definen el sistema de software como nunca debería comportarse. Por un ejemplo inverso puede ser el sistema deberá generar reportes en PDF y no permitir, por ejemplo, la impresión de pantallas. Ese es un requerimiento inverso. Cuando hablamos de nivel de abstracción, nos vamos a situar en un punto de vista, en el punto de vista del usuario y en el punto de vista del sistema. En el punto de vista del usuario contienen los requerimientos funcionales, no funcionales e inversos, descritos en un lenguaje comprensible al cliente y al usuario. Como decíamos nosotros, en un lenguaje natural, utilizando excesivamente el vocabulario del dominio. Nos vamos a centrar, cuando tenemos los requerimientos de usuario, vamos a utilizar las palabras y los tecnicismos propios del dominio, del contexto donde se va a implementar el sistema. Entonces, si los usuarios finales le dicen a sus clientes, en vez de decirle clientes, le dice agente, ellos trabajan con el nombre de agentes para anunciar a sus clientes, nosotros lo vamos a utilizar ese vocabulario.
y en nuestro requerimiento va a estar incorporado esa palabra, ese sustantivo de agente, porque nuestros usuarios finales lo utilizan. Entonces, por eso se dice que utilizando excesivamente el vocabulario del dominio. En cambio, en los requerimientos del sistema, como un todo, el sistema es una combinación de elementos para llevar a cabo un determinado objetivo. Cuando hablamos de sistemas, sobre todo el sistema de software, incluye el software, el hardware subyacente, a dónde está este software, los firmware, o sea, todos aquellos componentes que me va a permitir conectarse este hardware, los módulos de hardware y los módulos de software, las personas, la información, las técnicas, los equipos, los servicios. Cuando hablamos de sistemas de software, hablamos también de las personas, hablamos de los manuales, hablamos de las interfaces, de lo que tiene un sistema. Además contiene los requerimientos funcionales, los funcionales e inversos, pero están orientados más que todos al analista, a los arquitectos de software, y se evita al máximo la utilización del vocabulario del dominio. Estos tipos de requerimientos hablan más que todo sobre módulos, sobre componentes de software, tienen un nivel más técnico en su redacción. Cuando clasificamos los requerimientos teniendo en cuenta el origen, tenemos requerimientos del negocio, de usuarios funcionales y no funcionales. Los requerimientos del negocio son los objetivos de alto nivel de la organización. Y son los que también se sacan de lo que se llama la planificación estratégica de una organización. Cuando comienza un año, las organizaciones que siguen las mejores prácticas lo que hacen es generar un mapa de acción para ese año, en los cuales se indican objetivos específicos, objetivos generales, luego específicos, indican también su target, hacia dónde se quiere llegar, documentan la visión, el alcance del proyecto. Y estos requerimientos van acompañadas a esa visión, a ese plan estratégico. Son objetivos de alto nivel de la organización que construyen un producto o lo que un cliente lo procura. Estos requerimientos, por ejemplo, si la misión es ser líderes en la venta de cierto producto, tal vez en el requerimiento del negocio va a ser ser líder es tener un 60% de la cuota del mercado o un 51% de la cuota del mercado. Y ese requerimiento va a estar escrito de esa forma. Nuestro objetivo para el año 2021 vamos a vamos a orientarnos a incorporar 200 empleados y ganar el 51% de la cuota del mercado, y son más, están bien evaluados y tienen como indicadores para poder saber si se cumple o no se cumple en el periodo en el cual ha sido planificado. Los requerimientos del usuario son tareas que los usuarios deben realizar con el producto de software y se documentan en los casos de uso y en los escenarios. Se indica, bueno, cuáles son las acciones del usuario y cuáles son las respuestas del sistema ante esas acciones, y también se indican los ciclos o algunas de las restricciones que se presentan y los caminos alternos dentro de los casos de uso. Tenemos requisitos funcionales, que son las funcionalidades del software a construir. Pueden estar también puestos en forma de módulo o de operación. Los requerimientos no funcionales responden más que todo a estándares, a regulación, a contratos, a interfaces, a performance, a restricciones y atributos de calidad. En el origen también están los requerimientos de seguridad, que pueden ser especificados, también pueden ser especificados en la pirámide organizacional, diciendo, bueno, vamos a utilizar todos para firmar un token, o vamos a tener algún algoritmo de encriptación para ciertos documentos. Eso puede estar también a nivel
a alto nivel gerencial. Y tenemos también la clasificación según los diferentes autores. Paul, que escribió Ingeniería de Requerimiento en el año 2010, indica, bueno, que a grandes rasgos hay tres tipos de requisitos. Están los requisitos funcionales, que especifican las funcionalidades que el sistema debe proveer a sus usuarios, los requerimientos de calidad, que definen las propiedades de calidad para el sistema complejo o para un componente, servicio o función del mismo, y las restricciones, que son requerimientos organizacionales o terminológicos que restringen la forma en que el sistema debe ser desarrollado. Cuando habla Paul de los requerimientos funcionales, da algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, que son aquellos los cuales se puede escribir un conjunto finito de pasos de prueba para validar su comportamiento. Indica que así como tenemos funciones, se pueden validar con unas seguidillas de tareas, de operaciones, en las cuales se puede probar su funcionamiento. También dice que son sentencias de los servicios que el sistema debería proveer, cómo el sistema deberá reaccionar ante entradas particulares y cómo el sistema debería comportarse en situaciones particulares. A veces también estos requisitos funcionales dicen que lo que el sistema no debería hacer. Cuando hablamos de requerimientos y requisitos es lo mismo. Depende de la traducción, a veces como en inglés es requirement. Hay muchos autores que lo traducen como requerimiento. Nosotros, cuando ustedes me escuchan requisito o requerimiento es lo mismo, no piensen que es diferente. Los requerimientos de calidad o no funcionales para Paul definen las propiedades de calidad del sistema a ser desarrollado. Frecuentemente son cualidades que afectan al sistema entero, aunque también puede especificarse sobre servicios particulares, funciones o componentes del sistema. Estos requerimientos no funcionales generalmente conducen o guían el diseño de arquitectura del sistema. Por eso también se los llaman como motor de arquitectura. A la vez, cuando hablamos de requerimientos de calidad o no funcionales, en realidad no se podría considerar que hay dos grandes, cuando hacemos la división, hay dos grandes clasificaciones. Están los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Y ahí en los requerimientos no funcionales tenemos los requerimientos de calidad. Como la mayoría de los requerimientos no funcionales son los requerimientos de calidad, se utiliza indistintamente tanto requerimientos de calidad como no funcionales. Hay algunos requerimientos que son no funcionales, pero no corresponden a la calidad, pero son muy pocos. Por eso, por lo general, se utilizan los dos términos como si fueran sinónimos. Paul también indica y hace una clasificación diciendo que los requerimientos de calidad, dependiendo del punto de vista, va a haber requerimientos que son más prioritarios a los usuarios y otros que son más prioritarios a los desarrolladores. Por ejemplo, prioritarios a los usuarios son la disponibilidad, la eficiencia, la flexibilidad del sistema, la integridad, la interoperabilidad, o sea, que el sistema se pueda comunicar con otros, la reliabilidad, o sea, este requerimiento, la robustez, la usabilidad, son también los que nos va a indicar si el sistema se puede confiar o no confiar en el sistema que nosotros tenemos. Reliability es eso, de confiar en el sistema, que son requerimientos puramente subjetivos. Lo mismo que intuitivo, esos son requerimientos, si bien hay autores que han indicado la manera en que se puede evaluar si un sistema es intuitivo, amigable para el usuario, son más que todo requerimientos subjetivos. Y en cuanto al perfil del programador, los requerimientos no funcionales que son importantes para el programador son la capacidad de mantenimiento. Si es muy difícil de mantener, por ejemplo, las funciones o
o los campos dentro de la base de datos tienen nombres que no se parecen en nada a la realidad, puede ser que el sistema sea muy difícil, no sea autoexplicable, el código no sea autoexplicable, entonces puede ser muy complicado para mantenerlo, para generar nuevas versiones. La portabilidad, si tenemos un sistema que está demasiado encapsulado, demasiado encriptado, es probable que nos resulte difícil poder migrar ese sistema a otras tecnologías, o si las funciones son programadas para cierta tecnología, va a ser muy difícil poder migrarlos, poder instalarlo en otros sistemas. También es muy importante para los desarrolladores la reutilización de las funciones que se realicen, y también la manera y la facilidad de las pruebas. Cuanto más complejo es el software, más difícil de probarlo. Paul también dice que las restricciones son requerimientos organizacionales o externos, que pueden ser tecnológicos, que restringen la manera en que el sistema debería ser desarrollado. Puede limitar o restringir el proceso de desarrollo o las propiedades del sistema a ser desarrollado. Nosotros lo vimos también en el primer trabajo práctico, que hay restricciones que se pueden evaluar como económicas, tecnológicas, legales. Bueno, ahí entraría en estos tipos de restricciones, esas limitaciones entrarían en este tipo de requisitos, en la parte de restricciones. Como ejemplo, tenemos los requerimientos relativos al ambiente en el cual se operará el sistema, la plataforma. Si nosotros tenemos una política de open source, vamos a querer que todos los sistemas sean open source y se puedan comunicar y puedan ser compatibles entre sí. Requerimientos relativos al sistema, que el sistema esté sujeto a regulaciones y certificaciones. Si nosotros tratamos de cumplir siempre las mejores prácticas, implementar sistemas lo más claro posible, vamos a tener en cuenta esta información. Requerimientos de locación, culturales, idiomas, leyes, moneda, terminología. Si nosotros utilizamos todo lo que es IRAN acá en Argentina, lo cual nos manejamos con centímetros, kilómetros, peso argentino, vamos a querer también, nuestro sistema va a estar restringido a eso, a que las monedas no aparezca un euro, sino que aparezca la moneda que corresponde a nuestro país, que esté en español, que si estamos midiendo superficies, sean centímetros, si estamos midiendo distancias, sean kilómetros. Requerimientos, bueno, de estándares. También restricciones en el presupuesto, los tiempos, las metodologías, que afectan todo el proceso de desarrollo. Tenemos el autor Vigas, que en el año 2003 hizo una distinción entre los requerimientos funcionales y no funcionales, y también los indicó como requerimientos de usuario, de software y de negocio. Tenemos como requerimientos de usuario, bueno, requerimientos organizacionales del negocio, tenemos los requerimientos de negocio, que están más que todo indicados con la visión y el alcance del documento. Son requerimientos, los clasifica como si fueran funcionales. Después, cuando estamos hablando del usuario, tenemos los requerimientos de usuario. Estos requerimientos se ven presentados en los documentos de los casos de uso. Hay también requerimientos no funcionales, que son las reglas del negocio, que son limitantes de los casos de uso, y también atributos de calidad del sistema. Y cuando hablamos de el sistema, o sea, la perspectiva del sistema en esta capa, vamos a tener los requerimientos del sistema, los requerimientos funcionales, interfaces y también limitaciones y restricciones. Y todo esto va a formar lo que se llama la especificación de requerimientos de software. Hay 3 definiciones que son importantes que ustedes sepan, que son los requerimientos del negocio, representan los objetivos de alto nivel de la organización, en general las necesidades del cliente, tienen que ver con la visión y el alcance, establecen los beneficios de los clientes, qué esperan estos recibir del producto,
Describe también un poco por qué la organización está llevando a cabo este proyecto, qué es lo que pretende, qué es lo que le gustaría conseguir con este proyecto. Después, en los requerimientos de usuario, describe lo que el usuario podrá realizar con el producto. Nosotros tenemos acá los casos de uso, los de escenarios normales, los escenarios alternativos. Define los requerimientos de software desde el punto de vista del usuario, qué es lo que el usuario quiere del sistema, qué tareas necesita realizar el usuario en el sistema, y como requerimiento no funcional, pero de alto nivel, también organizacional, tenemos las reglas de negocio. Que la regla del negocio es una declaración que define o restringe algún aspecto del negocio, una directiva dentro del negocio. Su intención es valorar la estructura del negocio, controlar o influenciar el comportamiento de este. Lo que voy a explicar a partir de ahora es lo que va a ir para el trabajo práctico número 2. Los requisitos funcionales, los requisitos de datos. En los requisitos de datos podemos tener en cuenta 3 consideraciones, que están los modelos de datos, el diccionario de datos y las expresiones, que son expresiones semiformales que nos va a estructurar los datos y nos va a permitir hacer la validación de cierta información de ciertos campos. En los requisitos de datos nosotros tenemos, cuando tenemos un sistema tenemos datos, datos que entran, datos que salen, datos que se almacenan, datos en movimiento. En algunos sistemas el contenido de la base de datos es la parte más importante. Las funciones son triviales ya que mantienen los datos y las representan. Hay sistemas que se trata una agenda es solamente datos. Reportes también es solamente datos, muy poco procesamiento. En ciertos sistemas no existe una base de datos real, la información se almacena de otra manera. Tenemos memoria, objetos, archivos. Tenemos sistemas de base de datos no relacional, en los cuales la información se almacena en archivos de tipo JSON u otros, que son como XML, donde cada línea dentro del documento electrónico hay un dato que se almacena. Acá tenemos de vuelta la visión del sistema, datos que entran, se procesa y datos que salen. Tenemos también los modelos de datos, que especifican los datos a ser almacenados por el sistema y las relaciones entre ellos. Se puede emplear modelos de entidad-relación. ¿Ustedes qué otro modelo? Modelos de clase. ¿Qué otros modelos conocen de este tipo de diagramas que se utilizan mucho para realizar bases de datos? A ver si alguien Modelo se... relacional. El modelo relacional, bien, muy bien. ¿Otro tipo de modelo? Modelo conceptual también. Y la El de mayoría dominio, de dominio, claro. pero eso no es para hacer base de datos. No, pero se utiliza para comprender el contexto. En los Claro, bueno, modelos, en ese caso también el modelo, el de clases también, pero lo que pasa es que ya eso ilustran el funcionamiento y la comunicación de los objetos, no de la base de datos. claro, pero hay estos modelos también, lo que tienen los modelos de datos y el diccionario de datos que voy a explicar enseguida, lo que nos permite es entender el contexto, entender a dónde el sistema va a estar. Puede ser que nosotros no tengamos en sí una clase de servicios, directamente lo tengamos a los servicios desglosados, pero no va a ser bien a nosotros poder mantener cierta información o tener dentro de nuestro campo de análisis que existe esa información que tal vez se desglosan en otras entidades, en otras relaciones. O tal vez puede ser que no esté en la base de datos, pero sí se encuentra en los documentos. Eso dependiendo. El modelo, por ejemplo, el modelo conceptual es un modelo demasiado abstracto en el cual se estudia un dominio. Es muy útil cuando nosotros estamos trabajando con
con varios contextos, varios dominios. Cuando nosotros lo pensamos en base de datos, es probable que no lo incluyamos, pero sí lo podemos llegar a incluir cuando hablemos de Big Data o hagamos un Data Warehouse en donde nos conviene entender el dominio en sí y no a manera genérica para luego ir a la parte específica. Acá en el modelo de datos del sistema, en estos requisitos de datos podríamos tener, bueno, alta y baja de los huéspedes, alta y baja de las habitaciones, podemos llegar a tener, si son varias sucursales, varios hoteles, y tener diferentes tipos de servicio o categorías de servicio. Y el requerimiento quedaría puesto de forma textual: el sistema deberá almacenar los siguientes datos. La ventaja de tener estos modelos de datos para especificar la información, los requerimientos los requerimientos funcionales en forma de textuales de los datos que vamos a utilizar, es que nos permite tener una descripción precisa de los datos. El modelo de entidad-relación también nos brinda información del dominio que será tal vez similar al modelo de entidad-relación que se implementará en el producto final. Por eso decía que es probable que tengamos un modelo demasiado genérico y después una base de datos con datos más específicos que no están al 100% dentro del modelo entidad-relación o el modelo que hayamos optado. Sirve también para verificar que la información que maneja el producto coincide con los requisitos. O sea, si vamos a considerar que va a haber una alta y baja y modificación de cada una de las entidades que nosotros tengamos especificadas en los requerimientos de toda la especificación de requerimiento. La desventaja es que muchas veces el mundo real no está dividido en cajas y objetos obvios, que es difícil decidir cuánto detalle incluir en el modelo. El cliente puede no comprender el modelo y el modelo nunca podrá convertirse en un modelo perfecto de la realidad. Aquí también, no sé si ustedes en base de datos han visto base de datos no relacionales. ¿Tienen ese concepto? ¿Han trabajado con archivos de Sí, base de profe. datos no relacionales? ¿No? Sí, profe. O ¿Qué sea, lo dicen? conozco. ¿Pero ya lo vieron en otras materias? No, creo que no lo enseñan. Yo lo he visto en un curso, digamos, con Mongo o Dynamo, eso. Claro, Sí. sí. Bueno, la vida no es solamente SQL, para los que piensen que solamente hay bases SQL. Tenemos bases que no tienen demasiado especificadas las estructuras y que son bases de datos no relacionales, en los cuales sí tenemos especificados cuáles van a ser las etiquetas de la información que vamos a tener, pero puede ser que un elemento tenga información para muy pocas etiquetas y puede ser que haya elementos que tengan toda la información de todas las etiquetas o de todos los campos que nosotros hayamos descriptos. Y estos son lo que se llaman bases de datos no relacionales, porque pueden ser que la información no se encuentre, no haya una clave foránea que nos vaya haciendo el joint de las diferentes tablas, sino que probablemente vamos a tener que utilizar más de un índice o utilizar todas estas etiquetas como índice para poder recuperar la información. El diccionario de datos, que esto creo que ya lo deben haber visto, es también una manera de tener los requisitos de datos. Nos va a permitir hacer una descripción verbal y estructurada y sistemática de los datos que vamos a utilizar. Cómo utilizarlo como requisito: emplearlo como una explicación de un modelo de datos, emplearlo como requisitos, emplearlo como una especificación del modelo de datos sería
El sistema deberá almacenar la información de las clases especificadas en un modelo de datos, por ejemplo. Eso sería a grandes rasgos. O emplearlo como un requisito es, el sistema deberá almacenar la información incluida en el diccionario de datos. Y luego poner el anexo donde se encuentra el diccionario de datos. Podemos tener también, dividir la descripción de los datos en requisitos funcionales separados. Podríamos decir, el sistema deberá almacenar la información del cliente, el sistema deberá almacenar los datos y los atributos de los clientes, se lo puede ir especificando de esta manera. Las ventajas que tiene el diccionario de datos es que permite especificar todos los detalles necesarios y los casos también especiales. En un diccionario de datos nosotros podemos también poner si es opcional o no el dato, si va a haber atributos que van a ser claves foráneas o van a ser claves principales. Es importante combinar un diccionario de datos con las relaciones entre las clases, entre las entidades que existan. El cliente puede validar las descripciones inmediatamente observando irregularidades. Puede ver el diccionario y decir, bueno, pero si este dato es crítico, ¿por qué no está encriptado, por ejemplo? Hay información dentro del contexto, dentro de esta especificación de datos que va a ser muy útil para los usuarios y va a ser muy útil para los programadores porque va a permitir definir normativas y políticas sobre el dato, sobre la manera en que se actualizan estos datos, sobre la frecuencia en que se capturan, también la accesibilidad. Nosotros cuando llenemos los diccionarios de datos vamos a decir, bueno, esta entidad se refiere a las contraseñas que deberán estar, por ejemplo, encriptadas con cierta función de hash y será accesible solamente a determinado usuario. Toda esa información va especificada en el diccionario de datos. No solamente la definición del dato y sus atributos, sino también las cuestiones operativas que tiene que tener en cuenta el desarrollador en el momento de generar la base de datos y de generar las funciones que van a utilizar ese dato. Las desventajas que son consumidores de tiempo en su escritura. Si bien lleva tiempo escribirlo, también lleva tiempo entenderlos y leerlo. Es una descripción profunda que complica muchas veces la validación. No permite visualizar cómo los diferentes datos se combinan en estructura. Esos son los diccionarios de datos. Después tenemos las expresiones, que son en oposición a un diccionario de datos, una expresión es breve y permite visualizar la estructura de los datos. Estas expresiones nos permiten también validar campos, validar información. El desarrollador tiene en cuenta estas expresiones o estas notaciones. También se llaman notaciones de backup now. Antes se utilizaba mucho más que ahora, pero tenemos los más que indican concatenación, las llaves indican conjunción. Cuando se pone el multiplicador quiere decir cuántos dígitos va a haber. Por ejemplo, en el quill vamos a tener un dígito o un carácter por 2. Entonces, este asterisco y 2 quiere decir que va a haber 2 lugares, 2 caracteres dentro de ese conjunto. Lo que va fijo va entre tildes. Y luego se va realizando la concatenación de cada una de las expresiones para formar el valor. Cuando son valores, esto creo que también lo deben haber visto en pilas. No sé si lo vieron en máquinas. En máquinas de estado finito también se realiza, a estos valores se los grafica. Tipo de documento, cuando está esta conjunción, las barras indican que es uno de estos,
que puede ser, que son opcionales y que corresponde a uno. Entonces, por ejemplo, el dato de la factura puede ser el dato del cliente, una fecha, un tipo de comprobante. Un cliente puede ser apellido, nombre, quit más tipo. Un documento puede ser un documento quit, 2 dígitos, un guión, 8 dígitos, un guión, un dígito. Y los tipos de documentos pueden ser opcionales. Cuando el desarrollador haga la validación de esta información o piense en la estructura de la base de datos, va a saber que un quill va a tener que ser cierta cantidad de caracteres, va a tener que ser alfanumérico porque tenemos guiones, y va a ir especificando y va a ir evaluando qué tipo de datos va a corresponder para esa base de datos o para ese mecanismo de validación de la información. Los principios de la anotación tenemos, bueno, la secuencia de datos es el más, lo que muestra que algo es opcional entre corchetes. Cuando algo se repite un número, tenemos, bueno, el asterisco. Cuando hay una selección entre distintas posibilidades, vamos a tener las barras. Y cuando hablamos sobre un dato en particular, directamente vamos a mostrar el valor. Me gustaría ver si se les ocurre con esta anotación, voy a seguir compartiendo, con esta anotación alguna validación de datos. Piensen un poquito, a ver, hagamos una lluvia de idea qué datos podríamos considerar. DNI, por ejemplo, podría ser este dígito por 8. ¿Cómo sería fecha? Sería dígito por 2, entre comillas la barra. Dígito por 2, entre comillas la ¿Te barra. animás a dígito por ponerlo dos. en el chat? Sí, sí. A ver. Piense en otros datos como legajo. Bueno, legajo es fácil. ¿Cómo pondrían sexo? Saben que ahora cambió la manera en que se pone. Ya les pongo acá. Ahora es Una X, F, profe. M y X. ¿Sabían? No, no sabía. Sí, a partir de finales de julio se decidió, tanto RENAPER como otros organismos, también hay una ley que lo incluye, que decidieron poner F para femenino, M para masculino y X para no binario. Entonces ahora la opción serán 3. Y esto lleva a una transformación también de varios sistemas que tenían al sexo como boolean, en el cual falso era femenino, o al revés, y true era masculino, y ahora se cambió. A ver qué dice Laura. Muy bien, Laura. Aunque Profe, me esa faltó la sería una llave. manera de... ¿Cómo? Me faltó la llave del final. La llave final. Sí, ¿Sí? eso. Y si tuviéramos que elegir el mes, tendríamos que poner enero, febrero. Claro, serían distintas maneras de escribir la fecha. Sería diferente. Pero esto Claro. sería muy importante para el desarrollador, porque de acuerdo a este tipo de notación, a este tipo de expresiones, podría saber si en el campo van a ir dígitos o van a ir, va a ir directamente el nombre del mes, o cuántos dígitos se van a tener en cuenta en el año, si van a ser 2 dígitos o si va a ser 4 dígitos. ¿Se imaginan algún otro campo que sea complicado
de expresar. El quill puede ser, perfecto. El quill. A ver, recién lo habíamos visto el quill, pero ¿cómo se lo imagina? ¿Se animas a ponerlo en el chat? Ahí veo si me sale. ¿Alguien se anima a poner el timestamp? ¿O la hora? La hora creo que también es muy complicado. Porque ustedes saben cómo está estandarizada la hora de las redes y de los sistemas. Año, mes, día, al revés. Pero nosotros tenemos las redes y los sistemas por lo general para que tengan una hora específica, hay un protocolo de tiempo para la red en los cuales existen servidores que nos brindan el horario oficial a nivel mundial, en los cuales nosotros dependemos, estamos ubicados dentro de cierta latitud, que son los que se llaman, bueno, está la hora universal, que es la UT, y después tenemos GMT, que sería tiempo del meridiano de Greenwich. Nosotros somos +3. Entonces, en esta hora oficial, cuando nosotros hablamos de Argentina, lo ubicamos dentro del Greenwich Meridian Time, +3, para indicar que estamos de la hora oficial del mundo. Nosotros sumamos 3 horas a esta hora. Y así, por ejemplo, podemos manejar una sola hora para todo el mundo. Y lo único que hacen es calcular la hora del lugar, considerando este estándar del meridiano o la hora universal, la UT. ¿Es UT? ¿Han visto esto, verdad? UT-GMT. Cuando, por ejemplo, alguien que está, no sé, en Europa, nos manda a nosotros una invitación para reunirnos, nosotros lo podemos bajar en nuestro calendario y tal vez esa persona se iba a reunir a las 3 horas de su país, de España, por ejemplo, y para nosotros son las 10 de la mañana, porque tenemos creo que 5 horas de diferencia. Y cuando nosotros vemos la invitación en nuestro calendario, lo vemos como las 10 de la mañana. Y esa persona tal vez en su país lo puso de la forma local, de su hora local. Cuando nosotros vemos la invitación, vemos en qué uso horario lo hizo, pero automáticamente la red y los programas nos lo ponen en nuestro horario, en nuestra hora local. Bien, muy bien, David. Sigamos. Después tenemos los requisitos funcionales que se pueden poner como diagrama de contexto, requisitos textuales, escenarios y prototipos y casos de uso. Bien. Los diagramas de contexto otorgan una excelente visión de las interfaces requeridas en el producto, representan una visión temprana acerca del ámbito del producto que está incluido en el nuevo software y que está fuera de él. Este diagrama de contexto es lo que ustedes también van a hacer un trabajo práctico número 1. Van a pensar, bueno, que va a haber un sistema un sistema en el cual nosotros estamos evaluando que se comunica a través de una interfaz. Cuando nosotros hablamos de interfaz hay que hacer la diferencia de interfaces de comunicación con las interfaces
visuales del producto, de software. Las interfaces de usuario, bueno, son las pantallas que se observan los campos y demás, y cuando hablamos de interfaces entre sistemas, no hablamos de esas pantallas, sino que hablamos de módulos de comunicación que permite que un sistema interopere con otro o se comunique con otro. Se puede comunicar a través de APIs, de SOAP, de REST, se puede comunicar a través de mensajes, de alarma, también se puede comunicar a través de pipelines, que es, no sé, supongo que lo han visto también en la arquitectura, que son como artefactos que permiten dejar cierta información en un registro para que el otro sistema capture esa información, la procese y la utilice. En el caso de este requisito funcional, ¿cómo se indicaría esto? Este ejemplo, el sistema deberá tener la interfaz existente en el diagrama de contexto, o el sistema de hotelería deberá tener una interfaz para, existente o válida para el sistema telefónico. Las ventajas de tener un sistema de contexto es que permite a los desarrolladores tener una visión de las interfaces y servicios a desarrollar. Los clientes entenderán realmente el diagrama, determinando cuáles son las interfaces que faltan y analizando qué deberá entregarse y qué está fuera del producto. Si nosotros estamos centrados solamente en el sistema de hotelería y vendemos un sistema de hotelería genérico, es probable que el sistema telefónico no funcione o no sea incorporado porque tal vez es tan genérico que permita la conexión con telefonía, con WhatsApp, con otro tipo de artefacto de comunicación, de módulo de comunicación con los pasajeros. Los requisitos textuales. La forma más común de escribir los requisitos es especificar las funciones en texto planos, es decir, en lenguaje natural. Los requisitos textuales son de la siguiente forma. El sistema deberá ser capaz de almacenar que una habitación se encuentra en reparación por un periodo específico de tiempo. El sistema deberá ser capaz de visualizar e imprimir el estado en que se encuentran las habitaciones, y el sistema deberá permitir realizar el alta, baja y modificación en los clientes. Estos son los requisitos textuales, pero yo le voy a agregar, porque para mí los requisitos textuales quedan demasiado incompletos cuando hablamos de solamente sistema. Es como si el sistema viviera por sí mismo. Ustedes, para que lo pongan de una forma correcta, deberían indicar, poner acá, el sistema deberá permitir al usuario con un rol, porque ya vimos usuarios, ya vimos roles, con un rol X, realizar X operatoria, por ejemplo, la alta, baja y modificación, cualquiera de esas funciones, y poner una determinada consecuencia para qué lo quiere el usuario. Un determinado motivo. Esta sería la forma, es la forma que se utiliza también para los casos para los user story, para las historias de usuario. Ustedes ponen, se especifica como el sistema deberá permitir al usuario con el rol gerente poder realizar el alta, el baja y modificación del cliente para poder generar la factura. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Esos son los requisitos textuales, y esa es la forma en que se trabajan mayormente los requisitos dentro de la especificación de requisitos. La ventaja de estos requisitos: los clientes entienden perfectamente los requerimientos, por ende nos pueden validar y verificar de una forma más rápida y fácil, porque se emplea en el lenguaje del cliente. También permite comprobar que el producto final cumple con los requisitos especificados,
al final, cuando nosotros tenemos el producto, vamos a tener el listado de todos los requerimientos y vamos a hacer como un checklist, vamos a ir chequeando todo lo que el sistema cumple de ese listado. La desventaja es que la simpleza en su redacción permite que el cliente sobreestime algunas funciones. Yo puedo decir, bueno, la alta y baja y modificación de los reportes de pronóstico de venta para dentro del periodo de Navidad. Entonces, por ahí es tan complicado que suena muy fácil, pero para el sistema indica generar un pronóstico, regresiones, inteligencia artificial, algún machine learning, capturar información y pronóstico de periódicos, de otros sistemas, del Banco Central. Puede ser demasiado complejo y, como, y el cliente puede no comprenderlo, no comprender esa complejidad. Por eso dice el cliente sobreestima las funciones. También una desventaja es que el lenguaje natural permite incluir ambigüedades en la especificación y también pasar por alto ciertos detalles. Decir, bueno, un reporte. Ahí pido un reporte y bueno, pero ¿qué tipo de reporte? ¿Qué información? ¿De qué tablas? ¿De qué datos? Un reporte de ventas no es lo mismo venta diarias que venta quincenales, anuales, etcétera. Tiene que estar bien especificado y bien detallado para que no haya duda de lo que pide el cliente. Después tenemos otros tipos de requisitos como lo de los escenarios y prototipos. En algunas circunstancias es una excelente idea diseñar los escenarios y especificar que ellos son requisitos de software. En esto podemos especificar que el cliente deberá emplear alta, baja y modificación en el escenario de tanto, y nosotros podemos mostrar una pantalla, podemos mostrar un prototipo, un ejemplo, un prototipo navegable. El sistema podrá realizar el alta, baja y modificación como se muestra en esta figura, un escenario con ejemplos, que no necesariamente van a estar implementados como el Balsamic Mockup con los mismos colores y demás, sino que va a ser una de gran ayuda para los desarrolladores para que puedan generar las plantillas, los escenarios, va a ser como un storyboard de lo que el sistema terminará haciendo. El storyboard son como las escenas que se dibujan cuando nosotros, si a alguno le gusta Marvel o DC, en muchas introducciones de esas películas aparecen como los storyboards, que son como la gráfica de algo que va a pasar en la película. Los estudios de grabación del cine, ellos hacen estos tipos de detalles, hacen una a una las pantallas, las escenas, las dibujan, y después, bueno, cuando están los actores saben cuál va a ser el foco de la cámara, a dónde se va a apuntar. Bueno, para nosotros estas pantallas serían nuestros storyboards, lo que nos va a permitir detectar cuáles son los requerimientos, y al final puede ser que el sistema sea completamente diferente, de otros colores, la ubicación de los botones puede estar de diferente manera, pero nos va a servir para validar y para conocer a qué datos vamos a recurrir, qué botones sí o sí deben estar en nuestra aplicación. Las ventajas que tiene es que el cliente puede ir validando los escenarios, son capaces de soportar las tareas y proveen una elevada usabilidad. Estos prototipos, estos escenarios se pueden iterar, se puede generar nuevos escenarios, se pueden ir pensando en nuevas características y pueden ser utilizables. Hay dos tipos de prototipos. Están los prototipos incrementales, en los cuales nosotros vamos a modificarlo, vamos a iterarlo, vamos a tener varias versiones, y tenemos los prototipos desechables, que son los prototipos que se utilizan nada más para validar requisitos y luego se desechan, no se utilizan, se generan ideas de nuevo. Los prototipos también permiten verificar que las interfaces del producto final son como las especificadas o parecidas a las especificadas. Las desventajas que tiene esto de generar escenarios, prototipos y demás, es que si la tarea o el ámbito del producto no están bien definida,
es por ahí muy precipitado, muy rápido generar escenarios y emplearlos como requisitos. Si nosotros nos dicen un módulo de compra y nosotros ya le aparecemos con un prototipo sabiendo que era nada más un módulo de compra, posiblemente nos lleve mucho tiempo y sea demasiado costoso y se termine desechando. Por eso la segunda desventaja es que conlleva una gran cantidad de tiempo en su construcción, como muy difícil de llevar a cabo en algunos proyectos. Pues tenemos los casos de uso, que también son artefactos para la especificación de requerimiento. Los casos de uso es una secuencia de mensajes intercambiados entre los actores externos y el sistema, junto con las acciones realizadas por este último. ¿Qué es lo que hace el usuario y qué es lo que espera el sistema? Es una descripción de un conjunto de acciones, incluyendo sus variaciones, que el sistema realiza para producir un resultado observable para el usuario. El diagrama de caso de uso solo habla acerca de aquellas acciones realizadas por el sistema o un producto de software y no las acciones realizadas por el usuario. Acá también veo que en años anteriores siempre, cuando comienzan un caso de uso, es como que el sistema funciona sin que haya una interacción con el sistema. Ya ahora no lo veo el año pasado no lo vi tanto, pero años anteriores sí ponían el sistema o el sistema abre la ventana tanto. O el sistema genera como que la primera acción sea una acción del sistema. Cuando se hacen los casos de uso hay que indicar bien qué es la acción o qué es lo que hace el usuario para que el sistema interprete que debe reaccionar o que debe realizar determinado procedimiento, determinada función. Por ejemplo, comenzar con el usuario, con el rol tanto, porque vamos a tener muchos usuarios y muchos roles que van a estar implicados en los casos de uso. Entonces ya los conocemos a nuestros stakeholders, tenemos que saber identificarlos y identificarlos también en los requerimientos. Entonces, en los casos de uso vamos a poner el usuario con el rol administrador, elige la opción o desea registrar o desea dar de alta, pero más que un deseo, tiene que ser una acción. El usuario con el rol administrador se dirige a la opción dar de alta dentro del sistema, o se dirige al módulo dar de alta. Ser más conciso, más acciones, menos deseo y menos sistemas que funcionan como por telepatía con el usuario. ¿Sería más como un caso de uso real, profe? Sí, más como un caso de uso real y no... me pasaba mucho que leía los casos de uso y era como que el usuario telepáticamente se comunicaba con el sistema y el sistema ya generaba los reportes. O el usuario ingresaba al sistema y el sistema ya sabía que le tenía que mostrar un formulario. Hacerlo así como como un caso de uso real que va a ser mucho más cercano a la realidad, al producto final, que un caso de uso de los pequeños, de los no de los extendidos, pero que tienen muy poca información. Bien, profe. Bien. En los casos de uso de tipo diagrama vamos a tener un actor, un recepcionista, y vamos a tener, por ejemplo, varios actores. En este caso, que estábamos viendo el ejemplo del hotel, del sistema hotelero, vamos a tener bien definidos los límites del sistema. Si hay un sistema que tiene una interfaz, lo vamos a poner como si fuera también por afuera, como los actores. Indicar primero, bueno, los módulos, los casos de uso, registrar ingresos, registrar salida, la transferencia, y luego empezará a registrar lo que hace el usuario, las acciones del usuario y las acciones del sistema.
Hay varias también maneras de hacer los casos de uso. Están los que dividen en una tabla las acciones del usuario y las acciones del sistema, y después están los que directamente en prosa y dentro del mismo cuadrante van colocando tanto las acciones del usuario como las respuestas del sistema. Esto más que, que acciones del sistema, son respuestas del sistema. Ahí lo voy a dejar. Lo voy a dejar modificado para usted. Bien. En el ejemplo, vamos a tener, bueno, ingresar número de reserva, mostrar pasajeros y detalle de la reserva, editar detalles, opcional, almacenar las modificaciones, presionar registrar ingresos, buscar habitaciones disponibles, entregar llave al pasajero, mostrar número de habitación. Esta entrega de llave puede ser imprimir directamente la llave electrónica, que lo hacen muchos de los sistemas. Bien. Este es después otro tipo de caso de uso centrado en la computadora. Que tenemos un disparador, el recepcionista selecciona registrar ingreso, leer número de reserva y después mostrar pasajeros, detalles de reserva, todas las acciones del sistema y luego el fin del caso. Las ventajas que tienen los casos de uso es que soportan la realización de actividades de validación y verificación, y las desventajas que tiene, dicen poco acerca de los datos empleados en la tarea. Bien. Ahora para terminar este módulo van a tener 20 minutos para que hagan una actividad por grupo. Esta les voy a compartir por grupo de forma privada un documento para que ustedes indiquen si es a qué tipo de datos se corresponde, si es un requerimiento funcional, no funcional, si es una regla de negocio. Por ahí las reglas de negocio que son no funcionales se confunden mucho con lo que son los requerimientos de negocio. Así que ahí les puse una definición más explicada de lo que son las reglas del negocio. Para esto los voy a separar en su equipo, que ya tienen los equipos, así que va a ser Profe, más fácil. Sí, dígame. habilite la función esa de poder compartir y nosotros lo podemos compartir en la sala. Compartir pantalla. Sí. Yo le voy a habilitar la opción de compartir pantalla y luego cuando se vayan formando los equipos, yo les voy a ir pasando a cada uno el link para que ustedes trabajen sobre el link que les corresponde. Ahora les voy a crear las salas. Ustedes van a elegir a qué sala corresponde. Van a tener 20 minutos. Y una vez que vuelvan, vamos a discutir todo sobre la tabla que les voy a compartir. A ver, le voy a dar 23 minutos, así me da 3 minutos para pasarle a cada uno. Las diapositivas no están subidas. Ahora voy a subir, esta semana voy a subir las diapositivas de la primera unidad. Ahora estamos en la segunda unidad. Como yo las voy cambiando, yo prefiero dárselas a la última clase. Pero voy a compartir esta, y bueno, y comparto sí las de los trabajos prácticos, los comparto antes. Y bueno, si tengo modificación los cambio, los bajo, los cambios y demás. Pero no se hagan problema, todas las diapositivas van a estar compartidas y ustedes las van a tener antes del examen. Ahí están para que ustedes vayan eligiendo la sala de acuerdo a su número de grupo.
Profe, yo no tengo grupo. ¿Usted no tiene grupo? No. Por privado. No lo, esta elección de proyecto es una decisión que tienen que tomar ustedes. Pueden tener entre todos los proyectos que ustedes quieran y básicamente tienen que presentar el nombre del cliente, cuál va a ser la organización o la empresa a las cuales ustedes quieren hacerle solamente la especificación de requerimiento de software. Ese archivo que mostré hace 2 viernes. Eso es el trabajo final integrador, que ustedes completen la especificación del requerimiento de software de una manera que sea de calidad, bien especificado, con todos los detalles que se necesitan, y además va a tener el anexo de un prototipo funcional. Un prototipo funcional no quiere decir que ustedes lo programen, sino que quiere decir que ustedes van a generar mínimamente una navegabilidad entre una pantalla y otra, y ese prototipo funcional va a estar respaldado por los casos de uso, se va a poder verificar, se va a poder hacer pruebas a partir de los 5 casos de uso que ustedes van a hacer en el trabajo práctico, 5 o 6, no recuerdo bien. En cuando ustedes me presenten la idea del proyecto, van a poner el nombre, como dije, el fundamento del proyecto, por qué necesita un software este proyecto. Yo les diría que eviten todo lo que tenga que ver con inventario, control de stock, consultorios, bibliotecas. Piensen en cuestiones que sean innovadoras, que tengan algún plus, que no sea un sistema que se pueda desarrollar fácilmente o se pueda descargar gratuitamente un enlatado para este servicio. Bibliotecas hay muchísimas, consultorios hay muchísimos, control de stock hay muchísimos disponibles en la red. Lo ideal sería que la organización y la empresa necesite algo desde cero, en los cuales ustedes puedan realizar las encuestas, puedan realizar la demostración de tarea, que la necesidad de un proyecto de software con todas sus etapas de implementación esté justificada. Bien, también me tienen que poner los objetivos principales, cuáles son las metas que se esperan cumplir con el nuevo software, el alcance del proyecto, hasta qué módulo o funcionalidad se tendría en cuenta el nuevo software. Si estamos hablando de una gran organización, bueno, pensar poder limitarlo. ¿Quiénes van a ser sus posibles clientes y usuarios? No quiero un sistema, un software que sea un solo usuario. Por ejemplo, el de la cancha de fútbol, que salieron en otros años. No quiero un solo usuario que es el que lo único que va a hacer es reservar una cancha. Y además, canchas de fútbol también hay disponibles, ya hay en el mercado. La idea es que ustedes tengan un cliente real y que sea un producto, un proyecto que tenga fundamentos. Y también fijarse en la complejidad. Este es un proyecto en los cuales ustedes van a probar una electiva con una gran carga horaria, que creo que esta electiva les vale por 2 electivas de 4º año. Entonces, tienen que tener una complejidad media alta. También tengan en cuenta si se podrá comunicar remotamente con el cliente, si el cliente confía en ustedes, si es un conocido de un conocido, bueno, también especificar de qué tipo de relación pueden tener con ese cliente. Y acá les había hecho la observación, esta slide está subida en el campus virtual, está en la parte del trabajo práctico. En el campus virtual, bueno, está una parte donde está la presentación, donde yo les voy subiendo las clases, los links a las clases, y después hay otra parte donde les pongo los trabajos prácticos y les subo las slides de los trabajos prácticos. Esto ya está subido en el trabajo práctico número 1. Es la última diapositiva de esa presentación.
Y algo que les había puesto, que no hace falta de que sepan todo, que conozcan todas las respuestas. Hay respuestas que las van a ir averiguando. Es posible que al inicio piensen que sea un usuario administrador, un usuario gerente y un usuario, no sé, cajero, y después a lo largo del proyecto se generen nuevos usuarios. Eso también no hace falta que ustedes contesten todo. Hay 2 grupos nomás que me han contestado, de los cuales uno de esos grupos me presentaban proyectos así, como un consultorio, una biblioteca en las cuales tenía alta, baja en modificación de libros y de asociados. Eso, la verdad que es un proyecto para primero o segundo año. La idea es que haya cierta complejidad y que busquen, hay mucho mercado de software en Tucumán y ustedes son grupos de 6 personas, seguramente puede haber hasta 6 posibilidades de proyecto dentro de un mismo grupo. Así que anímense, escriban. A las personas que ya me lo enviaron, le estaba haciendo la contestación. Les voy a hacer la contestación lo más pronto posible para que ya empiecen a trabajar en su trabajo práctico, que vence el lunes. En caso de que haya complicaciones, qué sé yo, lo podemos pasar vence el viernes, lo podemos pasar para el lunes que viene, no habría problema. Estuve viendo también cómo van a presentar este trabajo. El aula virtual me permite activar tareas, pero como en este caso van a subir una sola persona del grupo, va a subir la tarea, va a subir el trabajo práctico número 1, a las otras personas les figura como si no hubiesen presentado nada. Entonces lo que vamos a hacer es que ustedes me lo manden en tiempo y forma a mi mail, al documento que ustedes generen. Recuerden, acá está el trabajo práctico. El trabajo práctico número 1 es tomar la plantilla de la ARS y solo completar estos puntos de la ARS. Completar la perspectiva del sistema, las funciones del sistema, la característica de los usuarios y las restricciones. Y el apéndice 1, en el cual van a hacer un fishbone de los problemas que ustedes ven en la organización en la cual le van a hacer el sistema. No tienen que completarme todo el punto 1, todo el punto 2, no. Completen solamente esta información. ¿Por qué? Porque los otros puntos, a medida que vayamos haciendo entrevistas, que vayamos trabajando en la parte de la deducción del conocimiento, ustedes los van a ir completando y lo van a ir validando. Entonces, si me lo completan ahora y después hacen las entrevistas, van conociendo más a sus clientes, van apareciendo otras cuestiones, van a tener que escribirlo de vuelta, de cero. Hacer como que no si ustedes lo mantienen y cambian la información, no va a ser consistente. Por eso les voy a pedir que bueno, lo vamos a completar después. No sé si hay alguna duda con respecto a los trabajos, al trabajo práctico número 1. ¿No hay consultas? Sí, Los dígame. trabajos prácticos al final del año es como que serían el TFI completo, ¿así? Claro, Ah, bien. claro. Ese RS y triple de la plantilla, que ya está subida también en el aula virtual, ustedes van a ir completando según lo que yo les vaya diciendo. Sí. El trabajo práctico número 1 van a ser estos puntos. El trabajo práctico número 2 va a ser la corrección tal vez de estos puntos si tienen corrección, o bien se va a mantener igual estos puntos si lo han hecho perfecto, bárbaro, se mantiene igual y se van agregando cosas. Es como que se van integrando sobre el mismo documento. Bien. Entonces deberíamos poner la planilla completa y en este caso solo los puntos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y el apéndice 1 desarrollados, pero lo demás vacío, pero sí puesta completo. sí, No sé si se entiende. O sea, van a subir el todo, RS, van a subir el RS sí, completo, eso. sí. Y Con puntos solamente, vacíos y puntos completos, así. claro, van a subir el RS completo, todo lo que no está llenado con su proyecto va a estar de azul, como está ahora,
y solamente estos 5 puntos van a estar con negrita completados por ustedes. Bien, gracias. Bien, no es que ustedes van a cortar un pedazo del RS y me lo van a poner en un documento. No. Ustedes van a mantener el RS como está ahora, van a completar solamente los puntos señalados en el trabajo práctico número 1 y lo van a subir o lo van a mandar. Después, en el segundo trabajo práctico, vamos a completar otra información dentro del RS y va a estar completo lo que ustedes completaron en el trabajo práctico número 1 y lo que completaron en el trabajo práctico número 2. Y así, progresivamente, vamos a ir llenando el documento. Tal así que ustedes, al fin de la materia, ustedes van a tener un documento completo, coherente, que lo que ustedes hayan completado en los puntos tiene todo que ver con la información que han relevado, y no van a ser como compartimientos estancos, módulos estancos que son autocontenibles y que no tienen nada que ver con la otra información que ustedes subieron. Que eso me pasaba años anteriores. Hacían un trabajo práctico número 1, que eran estos puntos. Después en el trabajo práctico número 2 hacían otros puntos. En el trabajo práctico número C les pedía que pasen toda esa información al RS, y cuando leíamos todo de corrido no tenían nada que ver. En algunos trabajos no tenían relación. Así que la idea es que este año vayamos integrando. Ustedes van a tener el RS IEEE 830 versión 1, que va a ser el primer trabajo práctico. Si tienen corrección va a ser versión 1.1, 1.2 y así hasta que esté perfecta la parte del trabajo práctico número 2. Cuando tengan, cuando tengan bien todo ok, pasamos al práctico número 2, va a ser la versión 2, el 3 va a ser la versión 3 y así. Y 3.1, 3.2 van a ser las correcciones que ustedes vayan haciendo. Si es que si yo les di correcciones, ustedes van a ir indicándolo con el decimal de la versión. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta con respecto al trabajo práctico número 1? Creo que no. Bueno, ahora avancemos entonces con las correcciones. El grupo número 1. ¿Puede alguno leer y decir lo que pusieron en los 5 primeros? Sí, profe. A ver, en los 3 primeros, perdón. En los 3 primeros. Sí. Bueno, el primero pusimos que es regla de negocio, que dice reducir los gastos de soportes en un 3,5% en los próximos 6 meses. Está bien. ¿Todos tienen igual? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profe. Hacemos si no la votación. Bien, perfecto. En el 2, Requerimiento funcional. requerimiento funcional. ¿Por qué piensan que es funcional? Porque está describiendo una funcionalidad que el sistema debe cumplir. ¿Todos tienen igual? Nosotros sí. Sí, profe. Nosotros sí también, profe. Sí, nosotros también. Sí, profe. Bien. Bueno, el tercero. El tercero estábamos debatiendo regla de negocio y requerimiento de usuario pusimos. ¿Qué opinan los otros? Los otros equipos Yo creo que de usuario, profe. de usuario. Nosotros también pusimos de usuario, profe. También puede ser no funcional, Bien. porque hablamos de la usabilidad del sistema. Bien, el grupo 2 me dice el 4.
Sí, en el 4, en el debe permitir el cálculo de intereses de los montos, pusimos requerimiento funcional. Muy bien. ¿Todos En tienen el- igual? En mi grupo sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí. Sí, Sí, perfecto. El punto 5, Para el diseñado y desarrollo se deberán utilizar metodologías orientadas a objetos. Ahí pusimos que es un requerimiento de negocio. requerimiento de negocio. ¿Todos tienen igual? Sí, profe. No, Sí, nosotros profe. Nosotros pusimos no funcional. Nosotros también no funciona. Nosotros, Sí, perdón, yo soy del funciona. grupo 2, profe, también, y pusimos requerimiento de negocio y no funcional, los dos. Claro, pusimos ambas. Recuerden, requerimiento de negocio son requerimientos funcionales de alto nivel, o sea, de nivel jerárquico. En este caso sería requerimiento no funcional solamente, porque es un requerimiento sobre el diseño, sobre el desarrollo, sobre políticas y reglas no funcionales. Para saber la diferencia, por eso en el cuadrito que les estaba mostrando antes, figuraba que los requerimientos de negocio estaban en la columna de funcional y las reglas de negocio estaban en la columna de no funcional, mientras que los requerimientos no funcionales están en la columna de no funcional y tienen que ver con esas restricciones, esas normas, esas políticas que son elegidas no desde el punto de vista estratégico del negocio, de los gerentes, de la estrategia, de la planificación, sino que a un nivel más operativo. Por ejemplo, la de reducir los gastos de soporte a un 3,5% en los próximos 6 meses, eso sí es una regla de negocio, porque si es una reducción de gastos, no dice explícitamente cuántos gastos ni nada, sino que es más bien no funcional y habla sobre un rendimiento dentro del módulo de gastos. En este caso habla de una restricción de diseño y desarrollo. Bien, en el punto número 6 que pusieron. Pusimos que es un requisito no funcional. Perfecto. ¿Todos tienen igual? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Vamos con el grupo 3. sí, profe. El 7 era. Pusimos que era requisito funcional y de negocio. el 7 dice se deberá permitir reimprimir las órdenes de compra. ¿Por qué sería un requisito de negocio? Estábamos entre que podía ser de usuario o de negocio, pero consideran. ¿Y los demás equipos qué piensan? Como un requisito Funcional funcional. pusimos nosotros. ¿Cómo pusieron funcional? Sí, funcional. Sí, es funcional y de usuario. Ah. Bien. El número 8. 8 dice, si el pedido supera los 100 pesos, no se incluye en la factura gasto de envío. Pusimos que una regla, Regla de de negocio. Perfecto. ¿Todos tienen igual regla de negocio? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Mi grupo sí. Sí, así es, profe. Y el punto 9. El punto 9 dice, para el cálculo de intereses se utilizará el modo de cálculo C. Pusimos que es un requisito funcional. Nosotros pusimos regla de negocio. Profe. Sí. ¿Qué piensan los otros equipos? Nosotros pusimos requisito funcional. Pero ¿por qué consideramos nosotros que es una regla de negocio?
Porque así como, por ejemplo, cuando se calculan las tasas, hay distintas formas de calcular las tasas. O cuando hay préstamos o cosas así, se calculan hay distintas maneras de forma de Es una calcular. regla de negocio. Es una regla de negocio. Bien. El equipo 4. ¿Puede decir el 10? El 10, el sistema debe estar disponible en un horario de 6 a 22 de lunes a sábado como regla de negocio. Muy bien. Es regla de negocio. El 11, el sistema debe enviar un email al proveedor por cada pedido generado, un requerimiento funcional. Bien. Todos tienen igual, ¿verdad? Requerimiento, regla de negocio y requerimiento funcional. Sí, profe. Sí, Sí, creo que eran más sencillos. ¿Y el 12 qué tiene? Tenemos un requerimiento no funcional. Se debe poder mantener hasta 100.000 clientes. ¿Qué opinan los otros grupos? Este es para discutir un poquito más. Nosotros estamos en no funcional y regla de negocio, porque es una decisión que toma la empresa más o menos hasta cuándo tiene de mantener. En realidad, más que regla de negocio que es no funcional, sería un requisito de negocio, Requisito de negocio. porque es un requisito funcional que parte del plan estratégico del negocio. Por ejemplo, el negocio puede decir, nosotros queremos en este año tener 100 clientes. Entonces, esa es la visión. La visión del negocio es tener 100 clientes. Es su futuro, es lo que están pronosticando, es lo que quieren conseguir. Entonces, el sistema tiene que poder mantener hasta 100 clientes. Parte del plan estratégico, parte de la visión de la organización. ¿Se entiende? ¿El puntito este? Sí. Bien, profe. Sí. El grupo 5. 5 ya dijo, ¿verdad? No, todavía no. Pues, ¿No? El 5. ¿Qué opina? sería el 13. El 13. El formulario de facturación debe adecuarse a las normas impositivas vigentes. Nosotros pusimos que era regla de negocio. Bien. ¿Todos tienen igual regla de negocio? Sí. Sí, bien. Es una regla de negocio o requisito no funcional. Es igual. Bien. Profe, Dígame. si ya es regla de negocio, o sea, si es regla de negocio, o sea, se puede decir que ya es no funcional, ¿verdad? Claro, claro. Por eso Bien. yo les había puesto el gráfico. Bien, Que bien. era como no funcional. Si quieren se los vuelvo a compartir. Sí, sí, por favor. A ver. Tengo que... Ahora un segundito. Ahí les muestro. Ah, no les puse para compartir. Ahí les pongo. Bien. Fíjense en que está separado por funcional y no funcional. Y después tenemos requisitos funcional, que son requisitos del sistema, requisitos de usuario y requisitos del negocio.
En los requisitos de usuario tenemos también las reglas del negocio y los atributos. Si lo vemos así de esa forma. Igual, estas reglas de negocio están entre medio de lo que es lo del negocio y los del usuario. A ver, ya, tengo otro gráfico, ya les muestro mejor. Mientras tanto no se olviden de poner la asistencia. Mientras estoy buscando. Ahí está. Si lo ven bien, es lo mismo. Tenemos las reglas del negocio que se apuntan a la visión y el alcance del documento. Tenemos los requisitos de usuario que se validan con los documentos de caso de uso. Tenemos los requisitos del sistema, los requisitos funcionales. Vemos cómo están digamos, en el límite. Lo funcional, lo no funcional. Las interfaces externas y las restricciones. Los requisitos del negocio por lo general son funcionales, mientras que las reglas del negocio se validan con los casos de uso y se encuentran en el lado de no funcional. Por eso la respuesta. Bien, gracias, profe. Me decían los compañeros, estaban en el de facturación. Vamos a la 14. ¿Qué decía? Dice que la interfaz gráfica deberá mantener el look and feel actual. Nosotros pusimos que era no funcional. Perfecto. ¿Y el 15? Dice, cada usuario deberá ingresar al sistema con usuario y password. Pusimos que era funcional un requerimiento de usuario. Es un requerimiento de usuario. Bien, bien, bien. ¿Y el grupo 6? ¿Alguno de los del grupo 6? Carolina, Juan Pablo, Rafael, Samuel, Sonia. Los dos últimos puntos. El 16, la información debe ser mantenida por un término de 5 años. Requerimiento de negocio. También puede ser una regla de negocio. Me parece que va más con la regla de negocio. ¿Por qué? Porque esto puede ser que se deba a alguna reglamentación propia del negocio. Por ejemplo, los datos bancarios se tienen que mantener por el término de 10 años. Los expedientes compresos se tienen que mantener por vida. Los certificados, no hace falta, los certificados validados al año ya hay que volver a sacar un certificado, entonces tiene que ser mantenido por un año. Depende de las reglas del negocio. Bien. Entonces, ¿Y el 17? También lo tendremos como regla de negocio. Previo a otorgar crédito, solicitar al sistema el informe del cliente para que el cliente, para el cliente en estado M. Es regla de negocio. ¿Todos los tienen así? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Perfecto. Bueno, quedo entonces atenta a los proyectos. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden chatear por Slack o bien mandarme un mail a mi correo. ¿Sí? Bueno, Ok, chicos, profe. nos vemos el viernes. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Luego, profe.